sabemos que es la que va a nutrir al producto de la gestación, de la concepción durante los 9 meses aproximadamente que dura el embarazo, ¿no? Vamos a conocerla, vamos a saber sus funciones y qué problemas puede dar también, ¿no? Para empezar, toda placenta se considera que es hemocorial, ¿no? Ya que la sangre materna baña directamente el trofoblasto, ¿no? El sincicio trofoblasto. Escoriolantoidea deriva de ellas y tiene una forma discoide, ¿no? La forma más común de la placenta. Recordemos algo de la implantación que ya habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? ¿Recuerdan esto? La implantación se da como célula de Herting o blastocisto, dijimos, de aproximadamente 200 pequeñas células, ¿sí? Estos dos gráficos son células de Herting, justo formándose el primer disco embrionario, ¿no? En el macizo celular interno se está formando el primer disco embrionario, ¿no? Entonces eso lo sabemos, recordemos eso. En el proceso de implantación, ¿no? Ese blastocisto va a fijarse en el endometrio, que ahora se llamará decidua, y penetrará este endometrio hasta invadir los vasos sanguíneos maternos, ¿no? Y recordamos que esta implantación empieza el 6º día después de haberse fecundado. Recordemos que se fecunda, 3 días viaja por la trompa, luego ingresa como mórula al útero y luego de 3 días más se implanta como célula de Herting o blastocisto, ¿no? Y esta implantación termina a los 12 días, les dije, ¿no? Si nosotros vemos acá en el gráfico, recuerden, el endometrio tiene un epitelio, ¿sí? Que vemos acá muy claramente, ¿sí? Entonces, al darse la implantación, ese epitelio va a ser destruido cuando ingresa esta célula. ¿Está bien? Y una vez que ingresa totalmente, el día 12 aproximadamente, el epitelio del endometrio, ahora llamada decidua, otra vez cubre este ingreso y lo epiteliza, ¿no? Entonces vemos acá, una vez que el epitelio del endometrio vuelve a cubrir este blastocisto o este óvulo fecundado, va a terminar el proceso de implantación, ¿no? Recordemos eso. Entonces la implantación pasaba por fases, ya lo hablamos también de eso, aposición, adhesión e invasión, ¿no? Y antes de la aposición hay una eclosión de la zona pelúcida que permitirá que el blastocisto se prepare para esta implantación, ¿no? Y en el proceso de aposición ya se rompió la zona pelúcida y el botón embrionario, es decir, ese macizo celular, se va a orientar siempre hacia el endometrio, ¿sí? Siempre se orienta al endometrio. Por más que esté en un costado, otro lado, se va a orientar al endometrio. En ese momento va a producirse modificaciones en el endometrio, ¿no? Entonces va a producir la preparación de ese blastocisto, va a aparecerle microvellosidades y en el endometrio a su vez van a aparecer pinópodos, ¿ya? Que van a facilitar la captación de ese blastocisto, ¿no? Pinópodos que facilitarán la captación de ese blastocisto. Entonces acá vemos en este gráfico cómo los pinópodos aparecen en este epitelio y hay microvellosidades que van a facilitar la captación de en este epitelio, ¿no? Este es el epitelio del endometrio, ¿no? Se producirá integrinas que fijan las células, aumenta la permeabilidad en esa zona, ¿no? En la zona de implantación, y esta permeabilidad va a ser inducida por dos prostaglandinas conocidas, ¿no? La E2 y la F2-alfa, ¿ya? Y además empieza el proceso de desidualización del estroma por la progesterona, ¿no? Por la progesterona. Y recuerden, estos cambios en el endometrio, que ahora se llamará decidua, ¿no? Tiene un nombre propio que se llama la reacción de Arias Estela, un peruano que incluso tiene libro, tiene un laboratorio en Lima, ¿sí?
en qué se basa esto o qué pasa? ¿Por qué se llama reacción de Arias-Stella? Él descubrió que ese endometrio en gestación tiene muchos cambios que incluso nos pueden parecer un cáncer, una lesión que va a cáncer, ¿no? Porque hay una expresión exagerada, hay una hiperplasia de las células, hay distensión de las células con citoplasma claro y basófilo, los núcleos se hacen grandes, redondos, hipercromáticos, que podría confundir con una lesión premaligna o hasta maligna, depende del caso. Pero esto solo se ve en embarazo, está preparándose para la gestación y se ve estos cambios, ¿no? Y eso le llaman, o se llama actualmente la reacción de Arias-Stella. Durante la segunda etapa, que es la adhesión, ya se juntaron las vellosidades con los pinópodos y hay un contacto de esa zona de epitelio que es el trofoblasto, ¿no? Por integrinas y el factor estimulante de colonias, entonces se pegan los dos epitelios, se adhieren, como dice su nombre. Y ahí inmediatamente empieza el proceso de invasión, pues, ¿no? El proceso de invasión de ese trofoblasto que va a ingresar hacia el endometrio, ¿no? Miren, esto activado, claro, por algunas sustancias, metaloproteinasas, activador de fibrinógeno, y la función de este trofoblasto en ese endometrio es buscar vasos, invadir vasos. Ya miren, ya rompió la membrana, perdón, el epitelio que cubría el endometrio y empieza el trofoblasto a invadir ese tejido, ¿no? Al séptimo día, el sincicio trofoblasto va destruyendo el endometrio, rompe las paredes de los vasos. La función es esa, ¿no? Formar lagunas vasculares que se van a ir uniendo entre ellas para que el proceso de irrigación a esa futura placenta se dé de la manera más adecuada. Entonces empieza ese proceso de invasión a través del sincicio trofoblasto, ¿no? Y una vez que ha ingresado todo, ¿no? Toda la célula, el día 12 aproximadamente ya ingresó toda la célula, ¿no? Otra vez se va a tapizar, miren, ya ingresó todo el sincicio trofoblasto, ya invadió muchos vasos, y otra vez se va a epitelizar el endometrio. Miren acá, ya ingresó todo, y se epiteliza y termina el proceso de implantación. Ya de acá esto va a empezar a crecer cada vez más, para darse un desarrollo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en este desarrollo de la placenta se da dos periodos, el prevellositario que acabamos de hablar y el vellositario, ¿no? Que empezaremos a hablar. Entonces, el prevellositario es lo que hemos dicho hace un ratito, es toda esa invasión del trofoblasto, ¿no? Hablamos antes de la formación de las lagunas, ese sincicio trofoblasto va invadiendo poco a poco, y luego van formando lagunas, ya dijimos, vasculares, para una mejor irrigación hacia la futura placenta, ¿no? Y ahí se están formando ya el disco embrionario, y el doble disco embrionario en todo caso, y hay un esbozo de la cavidad amniótica, un esbozo del saco vitelino, ese es el prevellositario, ¿no? Y el lacunar, ¿no? Y hasta el día 12 aproximadamente, y el día 13, porque de ahí en adelante ya empieza el periodo vellositario o la verdadera formación de la placenta, ¿no? Del día 14 en adelante hasta la semana 16 más o menos. Entonces, semana 2 a semana 16 se forma la placenta, ¿no? Entonces, el trofoblasto, como hemos estado diciendo, va a dividirse en dos capas, ¿no? El citotrofoblasto, ¿no? Que tiene la función de síntesis de ADN y actividad mitótica, ¿no? Son células grandes, multinucleadas, y el sincicio trofoblasto, ¿sí? Que es la que penetrará el estroma, perforará los capilares, ¿no? Y formará lagunas vasculares. Acá vemos en este gráfico el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto, que es la que va ingresando al endometrio en realidad, ¿no? Mientras tanto, acá se va siguiendo lo que eran los discos embrionarios, se empiezan a formar. Acá ya vemos en este gráfico que hay dos discos embrionarios, porque estamos empezando la segunda semana, el endodermo y el ectodermo, o epiblasto e hipoblasto, con las cavidades que ya
sabemos, ¿no? Hay dos cavidades, la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino, ¿no? En otro gráfico, algo es lo mismo, ¿no? La invasión del trofoblasto, termina la invasión y se epiteliza, ¿no? Entonces entendamos eso siempre, ¿no? Muy bien, de ahí venía el periodo vellositario a partir del día 13 en adelante, y se llama así porque se van formando las vellosidades coriales, ¿no? Las vellosidades coriales. El citotrofoblasto, ¿no? Va a tener una función en esto, vamos a verlo en más grandecito para que entendamos. Acá vemos el sincicio trofoblasto, que es lo que está acá abajo en la parte inferior, que ha estado invadiendo y ha formado lagunas. Miren, esto que vemos en naranja, se ve acá medio rojo, son las lagunas vasculares que se han formado, ¿no? Lagunas trofoblásticas o vasculares. Esas, ¿quién las ha formado? El sincicio trofoblasto que ha ido invadiendo al endometrio, ¿verdad? Listo. El citotrofoblasto, y se han formado algunas especies de columnas, si vemos acá, ¿no? Hay una especie de columna que dividen estas lagunas, ¿listo? A través de esas columnas se mete el citotrofoblasto, ¿sí? Como vemos acá, una columna de citotrofoblasto se mete al medio de esa columna de sincicio trofoblasto, entre las lagunas vasculares. Y además, más adelante, el mesodermo extraembrionario se mete a través de esa columna de citotrofoblasto. Entonces acá miren, vemos que había sincicio trofoblasto al lado de los lagos vasculares, citotrofoblasto que se metió a esa columna y entre ella el mesodermo extraembrionario. Acá se están formando las vellosidades coriales, ¿no? Las vellosidades coriales. Y es más, ese citotrofoblasto ingresa mucho más abajo, como vemos acá en esta parte, casi el final del gráfico, ingresa, ¿sí? Y va a dividir el sincicio trofoblasto en dos, ¿no? Y ahí va a haber una parte del sincicio trofoblasto que va a estar en contacto casi con el endometrio, ¿sí? Y eso es lo que va a formar entre ese sincicio trofoblasto primitivo con el endometrio, la llamada membrana de Nita-Bush, acuérdense ese nombre, que es el sitio donde se va a desprender la futura placenta, ¿no? Entonces acá se forman de ese modo las vellosidades coriales, ¿no? Entonces acá vemos que esta primera parte donde se formó solo las lagunas, lago venoso sería el periodo prevellositario hasta el día 13, ¿recuerdan? Y de acá en adelante, cuando ya empieza esta invasión del citotrofoblasto a través de estas columnas de sincicio trofoblasto y todo lo demás que acabo de decir, es el periodo vellositario, ¿no? La formación de las vellosidades coriales, ¿no? Este proceso, ¿no? Todo este proceso establece la verdadera circulación fetoplacentaria, ¿no? Entre el día 18 a día 21 más o menos, ¿no? Acá es para eso, ¿no? Entonces se va a formar primero la vellosidad primaria, esta sería una vellosidad primaria, la que acabo de decir, ¿no? Ese sincicio trofoblasto se dividirá en dos, ya dijimos interna y externa, con la membrana de Nita-Bush que ya expliqué. Entonces, la vellosidad vamos a pasar por tres tipos de vellosidades, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es aquella que ha sido invadida solamente por citotrofoblasto. Entonces retrocedo para que volvamos a entender. Esta, cuando está solo invadida por citotrofoblasto, sería la vellosidad primaria. Cuando hay invasión de mesodermo extraembrionario, esta sería una vellosidad secundaria. Y cuando en esta vellosidad secundaria se instaura una irrigación o vasos sanguíneos, sería la terciaria, para tener en claro, ¿no? Entonces paso a la siguiente. Y acá vemos en este gráfico lo que les acabo de decir, ¿no? La vellosidad primaria sería solamente sincicio trofoblasto con esa columna de citotrofoblasto que lo invadió. La secundaria y es cuando se mete el mesodermo extraembrionario entre ellas. Y la terciaria es cuando se forman en ese mesodermo vasos sanguíneos, ¿no? Que van a mantener ya la irrigación adecuada entre
esa placenta futura y el útero, ¿no? Una vellosidad tiene ciertos elementos, ¿no? El sincicio-trofoblasto, el citotrofoblasto, el estroma entre ellos y los vasos, ¿no? Y lo hemos visto en esa vellosidad última, ¿no? Y acá está en el gráfico lo mismo. En ese interín va a haber, ¿sí?, una invasión de las arterias espirales. ¿Quién va a invadir las arterias espirales? Ese tejido trofoblástico, ¿no? Ese epitelio va a empezar a invadir. Si vemos acá, este es una espiral, ¿sí? En las primeras semanas de embarazo, a mitad de la gestación o antes de eso, ante las 20 semanas, ya se da una invasión del trofoblasto. Si vemos acá, este vaso está siendo invadido por un epitelio que sigue invadiendo hasta mucho más abajo, y miren, al final del embarazo, todo el vaso ha sido invadido, ¿sí?, por un epitelio para mantenerse de un calibre mayor que al inicio. Miren, al inicio tenía un calibre menor y al final tiene un calibre mayor. Esto se llama desidualización de las arterias espirales. Repito, este proceso se llama desidualización de las arterias espirales. Retrocedo. Vamos a verlo de cerca, ¿no? Al inicio el vaso era así, y es invadido por células, y va a terminar un vaso más grueso. ¿Lo ven acá? Un vaso más grueso, y así se va a mantener hasta los 9 meses. Entonces esto se llama desidualización de las arterias espirales, de delgadito a más grueso. Cuando no se da este proceso de manera adecuada, chicos, chicas, vamos a tener el problema de la preeclampsia, que ya hablaremos en otra clase conmigo también. La placenta, entonces, tiene una estructura determinada, ¿no? Tiene 3 capas, si se quiere. La placa coriónica, espacio intervelloso y la placa basal, y está encima de la decidua, que sería pues el endometrio, ¿no? Eso no es parte de la placenta. La placa coriónica, que está cerca al feto, ¿sí? En el gráfico vemos que estaría formada por el epitelio del amnio, la gelatina de Wharton, que está todavía presente en ella, los vasos coriolantoideos, ¿no? Trofoblasto. Luego viene el espacio intervelloso, ¿no? Formado por las vellosidades coriales, que ya acabamos de revisar. Sería donde están todos estos lagos venosos y las vellosidades que ya hemos dicho. Y por último, la placa basal, ¿no? Porque está cerca al útero, es la que formaría los llamados cotiledones, ¿no? Que hay más o menos 16 a 18 cotiledones grandes, y se habla de medianos y pequeños, entre ellos cerca de 200 pequeños, ¿no? Entonces, son muchos cotiledones. Y entre ellos va a haber una membranita que va a dividir esto, que se llama la membrana de Nitabush o capa Nitabush, que va a ser el sitio de desprendimiento de esta futura placenta. ¿Qué era la decidua? La decidua es el endometrio con otro nombre, ¿sí? Con los cambios que produce el embarazo. ¿Estamos? Entonces la decidua va a producir ciertas sustancias, inclusive induce la producción de prostaglandinas, ¿no? E2 y F2 alfa, que son importantes para la gestación, incluso para el inicio de trabajo de parto, ¿ya? Y esa decidua, recuerden, era endometrio. Acá vamos a ver en este gráfico para entenderlo bien. Todo lo que es amarillo es endometrio. ¿Está bien? Recuerden que se implantó, se metió la célula y luego fue cubierto por el epitelio otra vez. Y sigue creciendo, pues, ese producto, ¿no? Mira, acá ya es un saco más grandecito, pero ese epitelio que lo cubría, voy a ver si puedo poner un puntero. Ah, no me da la opción de las dos cosas. Todo este epitelio que cubría, recuerden cuando se implantó y se metió y luego fue cubierto, ahora cuando empieza a crecer el saco, va a ser este epitelio que está cubriendo el saco, delgadito, ese amarillo. ¿Ven algo delgadito que cubre a este saquito directamente? Ese es endometrio, ¿sí o no? Era endometrio, pero ahora, como ha crecido el saco, está siendo empujado por este saco. Es parte de la decidua. Esa parte del endometrio se va a llamar decidua capsular. Luego la que está abajo, la que está siendo invadida por esa futura placenta, va a ser la decidua basal.
Y por último, todo el resto del endometrio que no tiene función en esta zona, que no está cerca donde está la implantación, va a ser la decidua capsular. Entonces, parietal, perdón. Entonces tenemos 3 deciduas, la capsular que cubre al saco, la basal que donde está formándose la futura placenta, y la parietal que es el resto de la decidua. Entonces miren, en algún momento, en un momento determinado del embarazo, hay un espacio real entre la decidua capsular y la decidua parietal. Ahí vemos, ¿no? Hay un espacio en blanco entre ellos. Eso está lleno de líquido. Luego estas dos deciduas, la capsular y la parietal, se unirán y van a tener un espacio virtual. ¿Está bien? Entonces, eso es recordar. Además, en ese interín se está formando entre esas vellosidades el llamado corion, ¿no? Hay el corion frondoso que está a nivel de esas vellosidades y el corion leve cerca de esa decidua, lo que cubre a ese saco, ¿no? Entonces, hay un corion también que es llamado leve, ¿no? O calvo, que está con la decidua y debajo de la decidua. Si lo pudiéramos ver acá, otra vez me acerco. Vemos acá una especie de membranita marrón por debajo de la decidua capsular. No sé si se puede ver, ojalá que sí. Es una membranita marrón por debajo de la decidua capsular. Ese sería el corion leve, que es parte de lo que cubría al producto de la implantación. Y debajo vemos el corion frondoso, que ya está con las vellosidades coriales, ¿no? También el corion. Entonces, recordando, les dije que la decidua, teníamos 3 tipos de decidua, ¿no? La basal, la capsular y la parietal. Y esa basal, a su vez, tiene 3 capas. ¿Sí? Voy a irme acercando. Miren, este gráfico ya les mostré hace un rato, el primer gráfico. Luego les dije que la decidua capsular y la parietal se juntan, y acá ya están juntas. En el siguiente gráfico, en el B, ya las 2 deciduas se unieron, pues, ¿no? Ya se unieron porque el saco es más grande. Y en la basal, ¿sí? Sigue el desarrollo de la placenta futura para que más adelante tengamos una verdadera formación de la placenta. Entonces, esa decidua que está ahí, la basal, va a tener 3 capas: basal, esponjosa y compacta. Acá voy a ver, en este gráfico, vamos a agrandarlo. Y acá vemos, miren, donde se está formando la futura placenta, ¿no? La decidua, el endometrio en otras palabras, va a tener a su vez 3 capas: la basal, la esponjosa y la compacta. Basal, esponjosa y compacta. ¿Por qué es importante recordar? Recuerden que la basal nunca se va a desprender, ¿no? Es tu endometrio. Recuerden que el endometrio tiene la capa basal y la capa superficial, que es la que ustedes desprenden en cada regla. Es lo mismo acá. La capa basal es la capa del endometrio en realidad. Eso no se desprende. Lo demás sí, va a cambiar de nombre, va a tener como nombre capa esponjosa y capa compacta, que está casi cerca a la futura placenta. Entre la basal y la esponjosa ven unos puntitos, ahí es el plano de desprendimiento de la futura placenta, la llamada membrana de Nitabush. Entonces está entre la capa esponjosa. ¿Dónde se desprende entonces? Si preguntan a ustedes, ¿en qué capa o dónde se desprende la placenta? En la decidua esponjosa. Sería el plano de desprendimiento de la futura placenta. Decidua esponjosa, ¿eh? No se olviden de eso. No pasa, creo. Listo. Ahora vamos a ver los anexos que tiene la placenta, ¿no? El cordón umbilical, el principal anexo, ¿no? En la formación del cordón umbilical intervienen el pedículo vitelino, ¿no? El pedículo corporal y el alantoides, ¿ya? La implantación más frecuente es excéntrica, no necesariamente está al medio. Es largo, cilindroide, flexible, blanco, por la gelatina Wharton que tiene, ¿no? Tiene 3 vasos,
perdón, en su interior, 2 arterias y una vena, y acá es el excepto a la regla, ¿no? Esa vena, llamada vena umbilical, lleva sangre más bien oxigenada y las arterias no oxigenadas, y tiene una torsión en su eje. Todo cordón tiene una torsión en su eje. Un promedio de tamaño es 55 a 70 centímetros, pero recuerden algo, el valor normal de un cordón puede oscilar entre 30 a 120 centímetros. Repito, de 30 a 120 es normal el tamaño de un cordón. Más de 120, cordón largo. Menos de 30, cordón corto, cordón breve. ¿Sí? Listo. Entonces, cuanto más largo el cordón, más me puedo enredar. Cuanto más cortito el cordón, no me permite mis movimientos, estoy ahí pegado casi a mi placenta. En el trabajo de parto va a dar problemas, no va a haber descenso y nos puede dar muchos problemas, ¿no? Entonces, los dos extremos no son buenos. El cordón está cubierto de amnios, como vemos acá en este gráfico que está al costado, tiene amnios. Ya dijimos que tiene 2 arterias y una vena. Y están, todas estos vasos discurren en la gelatina de Wharton, ¿no? ¿Por qué es espiralado? Porque las arterias son más largas que la vena, ¿sí? Entonces tiene que ser ese espiral para que alcancen los vasos en este cordón, ¿no? Y además, pues se sabe que del cordón se puede sacar inclusive células madre, ¿no? De ese mesénquima, de esa gelatina y células madre que ha estado de moda hace varios años, ¿no? Otras características de la placenta que tenemos que recordar es su tamaño promedio es de 20 centímetros, casi una palma de mano. Pesa en promedio de 400 a 600, pero hay una relación que se habla siempre de 6 a 1 para con el feto, ¿no? En cristiano, de 6 a 1 significa que si el feto pesa 3 kilos, la placenta pesará 500 gramos, ¿no? Porque 500 por 6, 3 kilos, ¿sí? El espesor es casi de 3 centímetros, es blando, cuando toquen la placenta es blandito, ¿no? Cuando vean los partos ahí van a tener la oportunidad. Y hablamos de 2 caras, ¿no? Cara materna y cara fetal. Acá, como vemos el cordón, se supone que el cordón está en contacto con el feto, sería la cara fetal, pues no va a pensar otra cosa. Y los cotiledones son las que han estado pegadas al útero, ¿no? En la cara materna, ¿no? Acá vemos las 2 caras otra vez, la cara fetal, con los vasos que van a ingresar hacia al cordón, con la implantación del cordón excéntrico, ¿no? Y la cara materna formada por todos los cotiledones, ¿no? Cotiledones. Función de la placenta, ¿no? Tiene varias funciones, como vemos acá, hemodinámica, de permeabilidad, forma hormonas y muchas enzimas y de defensa, ¿no? Tiene varias funciones, como vemos. Hemodinámica se entiende y hemos dicho que forma red de vasos entre la madre y el feto, se considera que es un corazón periférico para el feto, entonces tiene esa función. De permeabilidad, ¿no? Tiene la función de transferencia placentaria, intercambio de gases y pasaje de elementos de nutrición, ¿no? Esa es la función de permeabilidad. Entonces, en ese intercambio de nutrientes, la placenta cumple muchas funciones. Y para eso recordemos algo, ¿no? Recordemos esto. Los mecanismos de transporte a través de la placenta van a ser estos, ¿ya? Difusión simple. Vamos a ver acá. Un ratito voy a agrandarlo. Esto ustedes recuerdan que nos enseñaron en fisiología, ¿no? Hay elementos que pasan directamente a través de la membrana celular, como en este caso, ¿sí? Directamente, no necesitan de nada. Pero hay algunos que necesitan pasar a través de un canal proteico, ¿no? Una proteína de membrana. Pero pasan igual, no usan nada ni energía. Pero además hay canales, ¿no? O proteínas transportadoras. Acá sí, esta proteína tiene una función y transporta los solutos.
Pero hay otras proteínas transportadoras que sí necesitan de energía para pasar los solutos. Cuando se necesita energía, ya su nombre se llama transporte activo. Mientras no necesite energía para que pasen los solutos, es transporte pasivo, y cuando se usan las proteínas de membranas se llama difusión facilitada. La otra era difusión simple, no necesita de nada, pasa directamente. Facilitada cuando usa proteínas y transporte activo cuando usa energía. Listo, hasta ahí recordamos. Luego viene este gráfico que todos recordamos, pues no, la llamada pinocitosis. Célula tomando agua, dicen, ¿no? Forma una vesícula, capta en esa vesícula, forma una especie de hendidura primero, esa membrana, capta los nutrientes o los solutos que quiera, junto con agua, y lo engloba, lo ingresa como una vesícula hacia su interior, ¿no? Y por último hay otros que pasan directamente por continuidad de la membrana, ¿no? Entonces, ¿cuáles pasan por cuál? Acá está. Difusión simple, sin ayuda, directamente, agua, CO2 y oxígeno. Sodio, potasio, cloro, urea y creatinina. Esas son todas las que pasan directamente, difusión simple. Difusión facilitada, con ayudita, pero sin necesidad de utilizar energía, la glucosa. Transporte activo, acá sí, usan una proteína de membrana, además usando energía. Acá tenemos la lista más grande, ¿no? Aminoácidos, ojo, todas las vitaminas, tanto hidro como liposolubles, pasan por este sistema de transporte, además de otros cationes, como vemos acá en el gráfico. Por pinocitosis, proteínas grandes, ¿no? Albúmina, inmunoglobulinas, lipoproteínas, transferrina. Y también por pinocitosis, bacterias y virus, pues no pueden ingresar. Recuerden, la placenta no es efectiva al 100% en la defensa, ¿no? Es más, hay enfermedades, ustedes saben que hay enfermedades por ciertos microorganismos que pasan la placenta, afectan al producto, producen ciertos síndromes, inclusive, incluso hasta pueden llevarlo a la muerte, y todas esas enfermedades que afectan a la placenta y pasan al feto y le producen enfermedad, están englobadas como la enfermedad o el síndrome TORCH, ¿no? TORCH o STORCH, ¿no? Todas esas enfermedades que pasan la placenta, estas son el STORCH, ¿no? Con ese al inicio. Y a través de las soluciones de continuidad de la membrana placentaria pasan la sangre y leucocitos, ¿no? La heparina no atraviesa la barrera placentaria, los fármacos pasan también a través de las membranas, ¿no? Recordemos esto, la mayoría de drogas no atravesan la placenta, algunas que atraviesan pueden dañar al feto, y de acuerdo a eso se creó estas categorías que ustedes ya saben, ¿no? De la A a la D, y la X ya es una categoría que de todos modos causa malformaciones en el feto hasta muerte del feto, ¿no? La A y la B no causarían problemas, pero ojo, por ejemplo, en antibióticos no existe categoría A porque no es posible probar un antibiótico diciendo, señora, vamos a probar ese antibiótico a ver si le produce malformaciones, sino solo son B porque se ha demostrado en animales, ¿no? La C, cierto riesgo, la D es de riesgo y la X definitivamente no se debe usar, ¿no? Y si recordamos acá algunos fármacos que ustedes deben tener en cuenta en su práctica médica, porque de todos modos van a ver en su serum gestantes con alguna enfermedad, alguna patología que la licenciada les va a derivar a ustedes, tienen que saber qué se usa y qué no se usa, pues no, ¿no? Entonces, en antibióticos, ahí está la lista. En general, todas las betalactámicos se pueden usar, incluidas las cefalosporinas, ¿no? Algunas por ahí son C, pero en general todos los betalactámicos se pueden usar. La eritromicina, las tetraciclinas no se pueden usar, obviamente. Clinda, lincomicina, sí. La gentamicina o aminoglucósidos, ahí tenemos, creo que no lo ven acá abajo, está, sería categoría C, ha demostrado riesgo en animales, ¿no? Y acá sigue la lista, ¿no? Entonces hay fármacos que nosotros tenemos que saber. Ojo, todos los fármacos antituberculosos, los clásicos, sí se pueden usar en gestación. Algunos son B, otros C, pero sí se pueden usar, ¿no?
Y ahí sigue la lista. AINES depende, vemos acá, por ejemplo, que la indometacina, naproxeno están entre B y D. Se puede usar en dosis cortas, no más de 3 días, porque sí ya puede haber problemas con el feto, ¿no? Corticoides se puede usar, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas personas hemos tenido que, por ejemplo, que usan corticoides, las pacientes con lupus y otras? Tranquilos, pueden usar su prednisona, prednisolona sin mayor problema, desde el inicio del embarazo. Betametasona la usamos, ¿no? Para maduración pulmonar, al igual que la dexametasona, no habría problema. Estrógenos, obviamente, no se usa en gestación. Lidocaína, algo que también ustedes tienen que saber, no produce ningún problema en gestación. A veces hay algunas gestantes, es muy común que los colegas, nuestros amigos odontólogos consulten de esto, ¿no? Si pueden usar o no lidocaína para alguna curación, extracción en gestación. No hay problema, no hay problema, ¿ya? Luego la placenta tiene función endocrina, ¿no? Y acá están todas las hormonas, ¿no? Producidas en la placenta, ¿no? Una lista grande. La gonadotrofina coriónica a la cabeza, ¿no? Ojo, ojo, ni bien se implanta o empieza el proceso de implantación, ya se empieza a producir gonadotrofina coriónica, ya pasa a la sangre. Por eso que la gonadotrofina coriónica en sangre no necesita que ustedes tengan un retraso menstrual para que salga positivo en sangre. No, no se necesita, ¿no? Ya ni bien se implanta, ya, depende también del laboratorio, ¿no? En cambio el de orina, pues no, el de orina se necesita un retraso menstrual y a veces no sale, ¿no? Luego otras hormonas, la lactogenoplacentaria, ACTH, GnRH, ¿no? Y ahí sigue la lista, como vemos, ¿no? Inhibina y activina y otras más. Entonces, son todas las proteínas que forman. Vamos a discutir las más importantes, ¿no? La gonadotrofina coriónica se sintetiza en el sincicio trofoblasto, ¿no? Y como decíamos, la base de las pruebas de embarazo, mantiene también el cuerpo lúteo y la actividad del cuerpo lúteo. Además, favorece la producción de los esteroides en el feto, ¿no? Además, estimula la producción de relaxina, que va a servir mucho más adelante. O sea, sirve en el embarazo, porque imagínense, el útero, si no, ¿cómo se estiraría, no? Imagínense, ¿qué va a estirarse un uterito de 7 centímetros? Llega a 1000 veces su capacidad, ¿no? Entonces, imagínense, se debe a estas hormonas, ¿no? La prolactina para la lactancia, o sea, estimula todo esto, ¿no? Es detectable en el plasma de mujeres, ojo, los días 7 a 9 después de la ovulación, después del pico del LH, o sea, se implanta y ahí al rato nada más, ¿no? Y acá, el dato, ¿no? Es probable que la beta-HCG ingrese a la sangre en el momento de la implantación del blastocisto. De ahí empieza a ingresar a la sangre materna y puede salir positivo, ¿no? Entonces todavía, pues, si ovulaste el día 14, pongamos que se embarazó el día 15, 16, cuentan 6 días más, 22, 23 de ese ciclo, ya se implantó, está en proceso de implantación, 24, 25 de ese ciclo, y ya está saliendo tu gonadotrofina coriónica positiva. Por eso que le decía, no necesito el retraso menstrual, ¿me entiende? A eso tenemos que saber. El pico de esta hormona, ojo, eso sí es importante que recuerden, acá había un gráfico, se me ha perdido, no sé qué ha pasado. Es de 100.000 hasta más, algunos libros dicen 200.000, la semana 10 aproximadamente, ¿no? Dice entre días 60 y 80 o 10 a 12, pero el 10 se considera que es el pico, ¿ya? El pico de esta hormona. De ahí empieza a bajar y se mantiene bajo durante todo el embarazo, pero en valores determinados, ¿no? Y ya ahí va cayendo cada vez, ¿no? Entonces eso tenemos que saber. Otra hormona importante es la lactógeno-placentaria, ¿ya? La lactógeno-placentaria. Esta hormona se produce en el sincicio trofoblasto, ¿ya? Se relaciona a la hormona del crecimiento, la prolactina. Esta es la que produce o favorece el metabolismo en todo el embarazo. Todos los procesos metabólicos son gracias a
a esta hormona. Es más, esta hormona está implicada, si se quiere, en la aparición en algunas gestantes de la diabetes gestacional. De por sí, una gestación puede provocar un problema de resistencia a la insulina, recuerden, ¿sí? Entonces, esta placenta está implicada en eso, ¿no? Reduce la tolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, aumenta la movilización de lípidos. Entonces, es diabetogénica en algunas pacientes, ¿no? Se sintetizan estrógenos también, ¿no? Por el sincicio trofoblasto, favorece al desarrollo del canal para el canal del parto, estimula el crecimiento del útero, ¿no? Así que tenemos cierta función de estrógeno. Además, la progesterona, como sabemos, la progesterona, ustedes ovulan, las chicas ovulan, se forma el cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo va formando progesterona aproximadamente las 8 primeras semanas. Mantiene el embarazo. Ojo, la progesterona es la hormona del embarazo, mantiene el embarazo. Luego de eso, toma la posta el sincicio trofoblasto y ya empieza a formar mucha más progesterona, el cuerpo lúteo ya no la forma. Pero además, miren, la progesterona se puede formar en el feto, en el hígado, en su grasa, en la corteza suprarrenal, ¿no? Desarrolla directamente el embrión, ¿ya? Entonces, y además, recuerden que la progesterona relaja la musculatura lisa en el cuerpo para favorecer pues un crecimiento del útero además, ¿no? Si no, pues el útero se contraería todo el tiempo, imagínense, ¿no? Entonces relaja el músculo, por eso que el útero se mantiene relajado durante todo el embarazo para que se vaya distendiendo además, ¿no? La relaxina, decíamos, aparte de producirse en la placenta, en la deciduo, en el corion, también inicialmente se producía en el cuerpo lúteo, ¿no? Relaja los ligamentos pélvicos, sínfisis púbicas en un trabajo de parto, degrada el colágeno, la ruptura de membranas fetales, cuando va a empezar el parto. No sé si como ustedes dije, hay dos prostaglandinas que hace un rato mencionamos, la E2 y la F2 alfa, son las dos prostaglandinas que van a iniciar el trabajo de parto. ¿Sí? Van a iniciar el trabajo de parto, van a romper los puentes de colágeno del cuello uterino, porque recuerden que el cuello uterino es 80% de colágeno, entonces, mire, le ayuda también acá, ayuda a esto la relaxina, ¿no? Evita la contractividad del útero, ablanda el cervix, y así. Además hay funciones enzimáticas que no las vamos a describir, produce toda esta serie de enzimas para diferentes funciones del metabolismo en ese momento del feto para su desarrollo, ¿no? Y funciones de defensa, a su vez, ¿no? Se habla que esa placenta evita pues, el ingreso de muchos gérmenes, algunos no pueden, pero en la gran mayoría la logra. Tiene anticuerpos en esa zona, hay macrófagos, ¿no? Entonces tiene una función de defensa también. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Buenos días. Había leído sobre la hidropesia placentaria cuando la placenta empieza a crecer. ¿Eso es porque está limitada su función de transporte o eso es por el metabolismo? A ver, depende de la patología, pues. Hoy día han hablado de patología placentaria, no en nada me he referido a eso porque tendría que empezar hablando pues de problemas de vellosidades coriales. Recuerden que pues, uno de los problemas más comunes es la enfermedad trofoblástica, ¿no? Y la enfermedad trofoblástica está mola, está toda una serie de enfermedades, ¿no? Coriocarcinoma, adenocarcinoma, que son degeneraciones de la placenta, es la más común si se quiere. Lo que tú me dices se presenta en algunas enfermedades en las que ha ingresado un germen. En la mayoría hace un rato mencioné, recuerden, dije el STORCH, ¿verdad? El Sí, STORCH doctor. son enfermedades en las que el feto se va a ver afectado por algún germen que ingresó pasando la placenta. Pero antes de pasar al feto, esa placenta va a ser infectada. Al infectarla, la va a dañar y la placenta se va a engrosar. En algunas edematizan, otras se dañan, y ese grosor se va a manifestar en una ecografía, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta así indirectamente que esa placenta está invadida y el feto hay que buscarle algo más de la
patologías Storch, cuando vemos un grosor placentario, imagínate, de 8 centímetros, 10 centímetros, ¿no? La placenta es de 3 en promedio, puede ser hasta 5 y eso es. Cuando ya sobrepasa ese grosor, hablamos de placenta muy gruesa, y eso ya tiene un nombre propio que se llama deciduosis, ¿no? Y, perdón, placentosis. Entonces es una placenta gruesa, ¿no? Y eso se asocia a enfermedades. O sea, hay algo que ha dañado esa placenta, la mayoría son gérmenes estos del Storch, y hacen que tengan este problema que tú me acabas de decir, ¿no? En la mayoría de veces. Son placentas grandes, gruesas, gruesas. Y eso se detecta por ecografía fácilmente, ¿no? Por eso es importante medir el grosor placentario, ¿ya? Cuando si ustedes alguna vez van a hacer ecografía, midan el grosor placentario. Se debe medir. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Cómo está? Dígame. En un embarazo ectópico, según la reacción de Arias Estela, también encontraremos una hiperplasia de las glándulas endocervicales. No se le escucha, doctor. Doctor, no se le escucha. Su micrófono. Perdón. Se había apagado. Claro, el embarazo ectópico sigue siendo embarazo. En la zona donde se implante, las vellosidades van a invadir esa zona, va a empezar a producir las hormonas, igual la GnRH, la HSG, perdón, la consumida beta, o sea, se siguen formando todas esas sustancias, ¿no? Y se va a manifestar en sangre, ¿no? Igual. Entonces, todas esas hormonas producen los cambios deciduales en el endometrio, que ahora se va a llamar decidua. Entonces, sí, es más, cuando hagan su clase de embarazo ectópico, les van a decir, incluso hasta se engruesa el endometrio, ¿sí? Porque eso es propio de esto, de toda gestación, se engruesa, incluso hasta hay pseudosacos, ¿no? Se forma una especie de cavidad al medio y se engruesa tanto que pareciera que hay gestación incluso intraútero, habiendo otro fuera, ¿no? Sí, va a pasar por todos los cambios de Arias Estela en un embarazo ectópico, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Diga. Buenas. Es una pregunta de Sí, bajo lo nivel, escucho. pero ¿alguna vez ha pasado que no ha habido torsión en el cordón umbilical? ¿O 100% siempre debe haber torsión? ¿Ha pasado qué? ¿Que no ha habido qué? Que no ha habido la torsión alguna vez. ¿O siempre La torsión. va a existir eso? En el cordón umbilical. Torsión, no entiendo. O sea, que todo cordoncito sea... Sí, todos los cordones tienen eso, ¿no? La mayoría, ¿no? En algunos es mucho más marcado que en otros, ¿sí? Se ve pues unos cordones bien, una torsión mayor, y en otros menos, ¿no? Depende de la edad gestacional también, ¿no? En prematuros no lo vemos mucho, no es tanto la torsión, sino que cuanto más crece, decía, porque los dos vasos no crecen del mismo modo, ¿no? La arteria y la vena no crecen del mismo modo, entonces la arteria es más larga, entonces necesita ir torsionándose, por eso que va torsionando conforme más crece. Pero es así. Ahora, lo que no hablaba de patología, decía así, por lo que sí vemos a veces son en cordón nudos verdaderos, que son raros. Yo lo he visto poquísimas veces. Imagínate, se forma un nudo. Es como que el feto se haya metido, se haya hecho un círculo con su cordón y el feto se haya metido ahí y se ha hecho un nudo. Es rarísimo, ¿no? Es más, he visto una gestación solo una vez, era claro, de 18, 20 semanas, muertito, como aborto en ese caso, y cuando lo sacamos era que tenía un nudo verdadero ajustado, y eso lo mató, ¿no? Es rarísimo, ¿no? En cordón que sea un nudo verdadero. ¿Te imaginas cómo hacer un nudo con tu cordón estando adentro, ¿no? Es que el feto se movió, se metió a través de algo que se formó ahí como un aro, se metió y formó un nudo. De otro modo no se explica, ¿no? Eso se ve rarísimas veces, pero hay nudos falsos también, ¿no? Se forman como aglomeraciones en el cordón. Ustedes
van a ver bastante de eso. Revisen, por eso siempre el cordoncito, aparte de esta torsión que me preguntabas. Hay tal torsión en ciertas zonas del cordón que parece un nudo falso. Le llamamos nudo falso que parece un nudo, ¿no? También se ve eso, ¿no? Y lo más importante de esto de la placenta, para otra vez incidir en lo mismo, es que consideremos que existe el cordón breve, ¿no? El cordón corto. Obviamente por ecografía es imposible determinar si tienes cordón corto o no. Es bien difícil, tendría que buscarlo, es dificilísimo, pero eso a veces evita pues el descenso, se altera un parto y todo, ¿no? Y el cordón largo, excesivamente largo, hace que se enrolle el feto en muchas zonas, y es más, recuerden que el líquido amniótico, aparte de las funciones que tiene, eh, es la que va a recibir, si se quiere, en ese líquido el cordón. Cuanto más cordón hay, menos espacio para ese cordón mismo, en ese líquido, y muchas veces se comprime el cordón con el cuerpo, ¿no? ¿Dónde vemos más eso? En los oligohidramios. Cuando una gestación va con poco líquido, el cordón se comprime con el cuerpo del producto, y a veces, ustedes saben que la compresión del cordón hace que los latidos del feto caigan, ¿no? Entonces a veces nos damos cuenta ya en trabajos de parto, cuando están en oligohidramnios, no había cordón al cuello, nada, y empieza a hacer DIP 3, ¿no? Desaceleraciones variables, así se llama, que son porque se está comprimiendo el cordón. Entonces lo único que se piensa y se sabe es que se comprime por su cuerpo, ¿no? El cuerpo del feto en cada contracción comprime, o con movimientos comprime su cordón, lo aplasta de algún modo y caen sus latidos de él, ¿no? Entonces eso también puede generar, si es que hay muy poco líquido y hay mucho cordón, o simplemente no hay casi nada de líquido y el cordón simplemente se comprime, ¿no? Entonces, en distosia de cordón, para terminar esto, cuando escuchen distosia de cordón, es cuando el cordón te da problemas en un trabajo de parto. Eso tiene un tema más adelante, no solamente es cordón al cuello, ¿no? Entonces hay algo más de eso, ¿no? Eso lo van a ver más adelante. Gracias, doctor. Doctor, ¿la elongación del útero tiene alguna semejanza con la formación de la placenta o solo con el crecimiento del feto? No. Las bolsas, ¿no? Las membranas van estirando, el líquido se va formando a presión y va estirando todo, ¿no? El útero, recuerda que es hipertrofia e hiperplasia, ¿no? Entonces, no. La placenta de por sí, pues, está ahí en una zona nada más, no se mueve de ahí. Si hay una especie, ustedes van a escuchar migración placentaria, es cuando se implantó abajo y después queda más arriba, es porque el útero ha crecido, no porque la placenta se haya movido o algo parecido, ¿no? Es básicamente por distensión de las membranas, de la misma gestación que hace que el útero crezca y se haga tan gigante, ¿no? Pero no tanto de la placenta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Doctor, Dime. doctor, buenas tardes. Soy Elías Ortega, doctor. Doctor, con respecto a la práctica, el compañero Pantoja y quien le habla íbamos a rotar con usted. El compañero Pantoja me mencionó que el día de hoy tenía guardia a las 7 de la noche. No sé si vamos a asistir o... Tengo guardia, sí tengo. Yo pensaba que era una pregunta, eso se pregunta por chat, pero no por ahora. Sí, ya les escribí para eso. ¿Alguna pregunta del tema? Doctor, Dime. quería hacer una acotación más que nada. Ahí mencionó sobre la progesterona placentaria. Y bueno, he visto que normalmente a veces preguntan en exámenes de nada que la progesterona placentaria, bueno, si bien es cierto, al inicio la principal función va a ser por el cuerpo lúteo, y eso va a producir el incremento de la temperatura, ¿no? Y también funciona como un signo probable de embarazo. Pero me parece que la progesterona placentaria ya está disminuida su temperatura, o sea, bueno, se estabiliza, ¿verdad, doctor?
¿Cómo? No te entendí la última partecita. La Lo que pasa progesterona es que, placentaria. claro, lo que pasa es que cuando usted mencionó sobre las hormonas producidas por la placenta, dentro de ello va a estar la progesterona, ¿no? Bueno, también mencionó que, bueno, en la literatura se encuentra de que la progesterona placentaria ya es termoestable, ¿no? A diferencia de la progesterona del cuerpo lúteo, que tiende a incrementar la temperatura, ¿no? Y sirve como un signo probable de embarazo. Ujú. Ya. Sí, pero mira, si se ve cuánto de incremento de temperatura te puede provocar la progesterona, es 0.6 de grado, ¿no? O sea, ni siquiera es 1 grado centígrado. Si tú tenías 36.5 de basal, a 37.1 llegarás, o 36, ¿no? 37. Es 0.6, 0.3 a 0.6 hablan los libros, ¿no? O sea, no es mucho, ¿no? Claro, decimos, la progesterona es una hormona hipertérmica, pero uno piensa, uy, haces fiebre. No. Que te eleva la temperatura es cierto, pero es chiquito, pues, ¿no? De 0.3 a 0.6 de grados centígrados. Por eso que como que no se toma en cuenta, ¿no? Así lo haga. Es cierto, lo que tú dices de la progesterona placentaria. Pero como te digo, la progesterona, como dije, la progesterona es la hormona del embarazo, pues, ¿no? O sea, se tiene que mantener elevado durante toda la gestación, ¿no? Por todas las funciones que conlleva. Es más, ustedes habrán escuchado que en las amenazas de aborto dan progesterona, la amenaza de parto prematuro dan progesterona, y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Actualmente, pues, en debate eso, pero la función de la progesterona en el útero, pues, es relajarlo, hacer que se estire, ¿no? Entonces, si pensamos que hay una deficiencia de cuerpo lúteo en las primeras semanas, dan progesterona, ¿no? Como manejo parte del manejo de una amenaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de que favorece varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esa desigualización que decía de los vasos, ahí está la progesterona, ¿no? Va a mantener la circulación, futura circulación placentaria también. En todo ello está implicado la progesterona. ¿Alguna otra duda más? Doctor, ¿me escucha? Sí, claro. Dime. Sobre lo que están hablando ahorita, no me quedó claro cuál progesterona es la que eleva la temperatura en la embarazada, y porque mencionó el compañero progesterona placentaria y progesterona de cuerpo lúteo. La del cuerpo lúteo nada más sería. Es más, lo utilizan, ustedes van a llevar, cuando hagan planificación familiar, les van a enseñar eso, ¿no? Como así esto, al elevarse, lo usamos incluso como un método de abstinencia periódica, o método sintotérmico, ¿no? Es la de cuerpo lúteo. Es una elevación pequeñita. Gracias. Y cuando está gracias, doctor. Y si tengo a la embarazada con temperatura de 37.1, no me alarmo porque es por la progesterona. No, de por sí recuerden que el metabolismo en la gestante está aumentado, ¿no? A través de la progesterona, recuerden que va a haber una vasodilatación, ¿sí? La progesterona va a relajar todos los músculos lisos del cuerpo, desde tu esófago, tu esfínter esófago gástrico ya está relajado, vas a hacer erge, tu estómago no funciona, vas a hacer llenura precoz, vas a empezar a tener náuseas y vómitos, tu intestino no funciona, demora tu metabolismo, tu intestino grueso no funciona, vas a tener estreñimiento, tu vejiga no funciona, vas a tener problemas urinarios, de retención y otras cosas, y aparte del crecimiento uterino. Tus vasos, ¿qué van a pasar con los músculos que están rodeando tus arterias? Se van a dilatar, se van a relajar, entonces va a haber una vasodilatación. ¿Qué produce cuando hay vasodilatación? Baja la presión. Al inicio de la gestación baja un poquito la presión, ahí se regulariza. Entonces,
todos esos cambios son por la progesterona, ¿no? Todo eso explica la progesterona, ¿no? Entonces, si hay vasodilatación en tu piel, estás un poquito más caliente, ¿no? Pero es poquito, ¿no? No es relevante eso. Tiene que ser temperaturas normales. O sea, las que conocemos de fiebres, 38 para arriba, 38,5 para arriba, ¿no? Además, no. Muchas gracias. Ujú. Doctor, entonces la progesterona, al ser una hormona que relaja todos los músculos lisos, ¿tiene mucho que ver con la hiperemesis gravídica? Por supuesto, claro. Porque tu estómago, tú comes algo y necesita que tu estómago forme el bolo alimenticio, ¿no? Se mueve bastante y ahí no va a moverse casi nada. Entonces, con un poquito ya te llenas, no funciona encima, tu metabolismo se atrasa, entonces tú a las horas comes otra vez y te sientes llena porque todavía no ha pasado, ¿no? No has digerido de manera adecuada. Encima que el colon no funciona, vas a estar estreñida, las gestantes se quejan de eso comúnmente, o no se dan cuenta, pero se estreñen y no saben por qué, es por lo que te digo, ¿no? Entonces, en la hiperemesis, aparte de esa mala función del estómago, el esfínter que decía que normalmente hay entre esófago y estómago, pues está relajado, ¿no? Es más, toda gestante le decimos, ¿sabe qué? Usted come y nada de siesta, no se tiene que echar, porque hacen ERGE, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, es bien común en la gestante. Si va a comer en la noche, 3 horas antes de dormir tiene que comer, porque vas a hacer ERGE. Todos tus ácidos se van a ir a tu esófago y ahí se estimula más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, es una de las causas de hiperemesis. Muchas gracias, doctor. Es más, tienen una clase de eso. Ya me acabo de acordar. Tienen una clase más adelante de justamente ese tema. ¿Alguna duda más, chicos? No habla mucho de patología placentaria o cosas así porque tienen temas más adelante de cada cosa, ¿no? ¿No hay más dudas? Parece que no. Muy bien, chicos. Entonces ya conmigo nos estamos reencontrando a la próxima. Cuídense. Nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, Gracias, doctor. soy Cristel, por favor, respóndame por WhatsApp. Le dejé un Ya, mensaje, por favor. ya. Ahora.